Seguramente a todos alguna vez nos ha pasado esto de leer o escuchar cosas que en el momento que uno las lee por ahí dicen lo que dicen y nada más, y por ahí en algún momento, por X circunstancia, por lo que sea, esa misma frase o esa misma expresión suena de una manera distinta y movilizadora. En estos días que estábamos haciendo la novena y la misa por el Facebook, un día apareció una intención que decía: Espíritu Santo, ayúdanos en estos días tristes. Seguramente muchas veces, o al Espíritu, o a Jesús, a María, a los santos, hemos leído eso, y a mí me movilizó mucho la expresión días tristes. Porque si uno mira objetivamente el mundo, realmente podemos decir que son días tristes. Por lo menos los motivos sobran para eso. Mucha muerte, la muerte siempre genera tristeza. Y hay una diferencia grande cuando son números, y otra cosa es cuando tienen nombre y apellido de personas conocidas, queridas, cercanas. Y enfermedad y todas las otras cuestiones que también se están dando en el mundo, violencia entre países, dificultades sociales en otros países que también generan violencia y muerte. Todo esto obviamente cae sobre nosotros y podríamos hablar de días tristes, ¿cómo no? Días felices eran los que vivían los discípulos antes, poco después de Pentecostés y propiamente el día de Pentecostés. La resurrección de Jesús los había llenado de alegría, como dice Juan en el Evangelio. Después que Jesús se haya quedado con ellos 40 días, también seguramente un motivo de alegría. Este acontecimiento de Pentecostés, ¿no? La lectura que leyó Panchi, inmediatamente después está la reacción de la gente que cree que los discípulos están borrachos porque están tan contentos, tan felices, y después la organización interna, y bueno, en esos tiempos también la incorporación de Matías, los diáconos, bueno, toda una serie de cosas que invitaban a la felicidad, un estilo de vida que contagia, y Lucas va poniendo la gente que se va sumando en cantidades a la vida de esa primera comunidad de Jerusalén, y después van apareciendo comunidades en otros lugares, en Samaria, en Antioquía, en distintos lugares. Entonces, un tiempo feliz. Y también los discípulos, la comunidad de Jerusalén, las primeras comunidades, van a tener sus días tristes. Empiezan los tiempos de persecución, no pueden hablar de Jesús, les tenemos prohibido hablar en ese nombre. ¿Cómo no hablar del hombre que nos llena la vida, que es el hombre Dios? ¿Cómo no le vamos a hablar a los demás de Jesús si Jesús le ha dado sentido a nuestra vida? Y además es lo que queremos hacer, es lo que Él nos pidió, es a lo que Él nos envió. ¿Cómo no vamos a hablar de Él? Acuérdense aquello de Pedro, ¿no? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el rechazo y la falta de comprensión del mensaje, la persecución y también la muerte, y la muerte de sus amigos, y la muerte de esa gente que eran hermanos, hermanas en la comunidad y que eran perseguidos, y un día se enteraron que estos próceres, que eran los apóstoles también, y primero fue Santiago. ¿Y qué habrá sido para las comunidades cristianas saber que en poquitos años Pedro y Pablo murieron mártires en Roma? Son motivos de tristeza. Acá hay una diferencia muy grande. Esta gente había recibido el Espíritu Santo. Y el dolor y la tristeza del Viernes Santo no se puede comparar con la de ahora, porque esta tristeza ahora llega sobre personas tocadas por Dios con una fuerza invencible. Y entonces hay motivos para la tristeza, seguro. Dolores, angustias, preocupaciones, ¿por qué no miedos? Seguro. Pero la fuerza que trae ese espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo obrando en el corazón,
genera una respuesta de vida frente a las cosas que tocan vivir, que los hace sentir realmente fuertes. Y la iglesia crecía y se fortalecía, dice varias veces Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque el Espíritu es una fuerza de vida que viene a actuar en nuestro interior, viene a tocar lo más profundo de nosotros. Por eso les decía hoy, la alegría provocada por el Espíritu, estos frutos, la alegría provocada por el Espíritu es sincera y es invencible. La paz que da el Espíritu es sincera y es invencible. No son esos arreglos humanos que a veces hacemos para estar un poco más contentos o estar un poco más tranquilos. Estamos hablando de frutos que son producto de un espíritu, o que son la consecuencia de la acción de un espíritu que trae dones sobre nosotros, pero que Él es el gran don por excelencia. A tal punto es tan importante esto que dice Pablo en 1 Corintios: nadie puede decir Jesús es el Señor si realmente no actúa el Espíritu en Él. Entonces, lo primero que tenemos que considerar cuando pensamos en Pentecostés es en la fuerza de vida que significa el Espíritu. Es como Dios empezó con ver, escuchar y convivir con Jesús para comprometerse por Él, de buenas a primeras asumen un compromiso con Jesús, con su mensaje, con su pueblo, con los pueblos, porque el ir a formar comunidades en ese momento era saber que se venían situaciones difíciles, y sin embargo iban y lo formaban, porque ahora el sentido de su vida estaba en el dar. El Espíritu te saca de vos mismo. El Espíritu es la fuerza de Dios que puede con la tentación más grande que nosotros tenemos, que es el egoísmo. Entonces, la consecuencia de ese Espíritu que actúa en nosotros, dice Pablo, y que nos hace decir Jesús es el Señor, es que yo, por la fuerza de ese Espíritu, saco mis dones y los pongo al servicio de los demás. El Espíritu se manifiesta uno al servicio del bien común. El gran signo, hablando de signos, el gran signo del nacimiento de la iglesia es la comunidad, es este milagro de la unidad. A veces andamos buscando señales y signos por todos lados para ver si con eso podemos convencer a los demás de la grandeza de la fe. Y el signo de la iglesia naciente fue la unidad. Lo que llama la atención el día de Pentecostés no es que cada uno hablaba en distintas lenguas, sino que hablando en distintas lenguas se entienden todos y todos entienden el mismo mensaje. La diversidad no es obstáculo para la unidad, porque la diversidad la provoca el Espíritu, pero ese mismo Espíritu es el que hace la unidad. Entonces dice Pablo, si todo viene de una, si hay un solo Espíritu que es el que trae los dones, si hay un solo Dios que es el que actúa. La comunidad de Corinto era una comunidad con una elocuencia y un brillo extraordinario, todos peleados. Entonces la primera carta a los Corintios, sobre todo hasta el capítulo 13, es todo un llamado de Pablo a la unidad. Y aquí les dice, es un solo espíritu. Dice, hay muchos ministerios, pero Señor hay uno solo. No es que cada ministro es un Señor. Porque todo es servicio, todo es poner y aportar al servicio de la comunidad. Yo aporto a la parroquia porque cuando pasan la canastita, eso está muy bien y hay que seguir haciéndolo, pero no es ese el aporte del que habla la Escritura, del que habla Pablo, es esto que el Espíritu ha generado en mi corazón, que no viene de mí, que mi trabajo es acrecentarlo, es fortalecerlo, pero que es un regalo que Dios me ha dado, es para ponerlo al servicio de los demás. Y esto es lo que hace a la iglesia misionera, esa acción del Espíritu. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, les dice Jesús. Sobre el barro de los discípulos, Jesús hace la misión y después sopla, como la creación, la nueva creación, el hombre nuevo, la mujer nueva, fruto de la Pascua, también recibe el soplo del Espíritu para llevar adelante la misión que Dios le confió. ¿Cuál será hoy? ¿No? ¿Cuál será hoy? Como iglesia universal, como comunidades parroquiales,
Cada uno de nosotros, ¿cuál será la misión que tenemos hoy? Si nosotros rezamos y nos preocupamos y tenemos miedo y angustia porque vivimos días tristes, ¿cuál será la misión? ¿Qué pasa alrededor, en casa? ¿Qué pasa en el barrio? ¿Qué pasa en las comunidades parroquiales por estos tiempos? ¿Cuál será nuestra misión? Es importante para nuestra comunidad de San Vicente hoy dar rienda suelta a la alegría del Espíritu, porque tenemos esa fuerza interior, porque esa fuerza interior nos desafía a la unidad. Y eso es hermoso, ¿eh? Es hermoso. Sentirnos desafiados a convivir, a compartir, porque lo que estamos compartiendo no son creaciones humanas, lo que estamos compartiendo es el don mismo de Dios, es a Jesús lo que estamos compartiendo. Y después convertirnos también en misioneros de todo esto. Desde la cercanía, desde la escucha, desde el consuelo. ¿Cuánta gente hoy necesitada de todo esto? ¿Cuánta soledad en todos estos tiempos? ¿Qué necesidad tenemos de que el Espíritu nos lleve al encuentro de los demás? ¿Qué necesidad de provocar en nosotros y en nuestro mundo los frutos que el Espíritu provoca en nuestro corazón? Pidámosle al Señor que podamos romper esa barrera que a veces construimos interiormente de buscar todo solamente para nuestro bien y que nos haga capaces de la generosidad, del servicio, sabiendo que cuando demos en nombre del Espíritu, lo que vamos a hacer es provocar nuevos Pentecostés en nuestra vida, en el corazón de los demás, en la vida de la comunidad. Rezamos el credo. Creo